Buenas tardes, es un gusto que nos acompañen a otra edición de su programa Editorialmente. El día de hoy vamos a charlar unos minutos sobre este texto que me parece que es muy importante, el que ustedes lo conozcan. Se intitula Estudios Demográficos del Estado de Hidalgo, tomo 4. Este documento específicamente es coordinado por el doctor Germán Vázquez Sandrín y un servidor, Asael Ortiz Lascano. Es un texto que viene de una serie sobre los principales trabajos demográficos en el contexto nacional y en la entidad, y tiene que ver justo con la mirada de la demografía, de diferentes fenómenos muy importantes que impactan a la población y que se pueden estar codificando a partir de la demografía. Este es el tomo número 4. Es un libro que tiene distintos capítulos muy interesantes. Les voy a referir a algunos de ellos. El primer capítulo es escrito por el doctor Fernando González Figueroa y se intitula El contexto de la inserción laboral en América Latina y México. Lo que hace en este capítulo González Figueroa es platicarnos cómo es que ha sido el cambio del mercado laboral en el contexto mexicano y en América Latina durante el último siglo. Cómo comportamientos demográficos importantes, la migración México-Estados Unidos, las guerras mundiales, cómo han impactado y cómo se ha ido creando y recreando este mercado laboral, cómo se ha ido reconstituyendo justo a partir de fenómenos muy específicos como es la migración, como es la mortalidad, como es la fecundidad y otras variables muy de cerca que tienen que ver con la estructura de población, como es la escolaridad, la ocupación, el ingreso, entre otras cosas. Entonces es un texto que yo creo que vale la pena revisarlo. Un capítulo segundo lo escribe Germán Vázquez Sandrín con la transición de la fecundidad indígena urbana y en México. Este es un texto indiscutiblemente que ustedes deben de hacer, porque Vázquez Sandrín encuentra que en el caso del estado de Hidalgo, la fecundidad ha disminuido de manera significativa en la población envejecida, en la población indígena y más pobre, más marginal, generando un envejecimiento en esas zonas. La explicación que encuentra Vázquez Sandrín es la pobreza. Y tiene que ver con elementos importantes porque ustedes saben que se ha discutido que el envejecimiento es parte de esa reminiscencia de la baja a la fecundidad. Pero en el caso de Hidalgo tiene una connotación muy importante porque generalmente la baja de la fecundidad estaba asociada a una mayor escolaridad, a una mayor urbanización, a una mayor industrialización, cosas que no son tan características en la entidad hidalguense. Entonces Vázquez Sandrín encuentra que la población más desprotegida, como la población indígena, está envejeciendo. Y esto como producto de la baja de fecundidad, pero ese comportamiento asociado justo a la pobreza, y entonces se parece mucho a lo que plantea Esther Baserú. Las mujeres bajan la fecundidad por la cuestión de la pobreza y no tanto porque estén pensando bajarlo por otros fenómenos como vivir mejor o tal vez esté asociado. Pero Germán Vázquez encuentra estos hallazgos muy importantes para el estado de Hidalgo. Entonces estoy seguro que es un texto que les fascinará leerlo. Está el siguiente capítulo, Ramiro Cadena Uribe, este maestro de economía, que su documento se intitula Evaluación del impacto de las políticas sociales en la calidad de vida y desarrollo social. Indiscutiblemente es un muy buen capítulo, una muy buena aportación, porque él trata de llevarnos de la mano prácticamente en cómo las políticas han tenido incluso efectos negativos en la calidad de vida. ¿Por qué ha faltado esa discusión? ¿Por qué ha faltado incluir esas variables demográficas? ¿Qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Y cuál es la dinámica que está teniendo la población demográficamente hablando para poder alcanzar esos objetivos? Entonces, Cadena Uribe
nos va llevando poco a poco cómo se van dando estos cambios, cómo ha habido modificaciones en estas políticas públicas, y él llega a la conclusión que a veces tampoco son tan razonadas, tan pensadas. Y a veces también lo que él encuentra es que cuando termina un grupo en el poder e inicia otro, a veces no siempre toma lo mejor que hizo el otro, ni tampoco se preocupa qué tanto ha avanzado con respecto a algunos temas. Y entonces eso hace, dice él, que sea prácticamente un volver a iniciar dentro de las políticas públicas. Un análisis interesante que estoy seguro también será del agrado de ustedes. Omar Ávila Flores nos regala un documento, este doctor, Dinámica Demográfica en el Estado de Hidalgo. Hay una encuesta también muy interesante sobre envejecimiento que realiza el Estado de México. Y entonces, Omar Ávila trabaja esta información y nos muestra cómo es la población envejecida del Estado de México. ¿Qué avances tiene? ¿Qué retrocesos? ¿Qué características? ¿Qué particularidades demográficas son de estos viejos en el Estado de México? ¿Cuál es el transitar? Y además, ¿cuál es el escenario en algunos pocos años? ¿Qué es lo que se espera que ellos estén viviendo? Nos muestra dentro de esos resultados situaciones de pobreza extrema, personas de la tercera edad que deambulan por la ciudad por un poco de comida, por un poco de recursos, dado que no tienen pensiones. La familia no siempre es la que les puede apoyar. Y otra parte, las transferencias que hace el Estado son ínfimas, son insuficientes. Y la familia no siempre puede también hacer transferencias. Entonces, es lo que nos muestra Omar Ávila con su estudio. Un capítulo que estoy seguro necesitan ustedes leer porque es muy, muy importante. Hay un capítulo más del doctor Carlos Barra Moonline. Es también un documento muy interesante, Arqueología de la Incertidumbre Democrática y la Paleontología de la Ciudadanía Efectiva en México hacia una alternancia política. Barra Moonline discute la cuestión de la ciudadanía. ¿Qué tanto hemos alcanzado la ciudadanía? Pero él aboga por ese concepto clásico en donde un ciudadano se da cuenta que ha sido aprobada una ley, que a lo mejor no puso el interés o el cuidado suficiente, pero ahora se percata que esa ley atropellará algunos otros derechos que no había revisado. Y entonces ese ciudadano puede ir respetuosamente y decirle al gobernante en turno, si bien es cierto que aprobamos esta ley, debemos echarla hacia atrás, ¿no? Esa ley, por estas y otras razones, no es lo idóneo que nosotros necesitamos. Y entonces ese concepto de ciudadanía, que es lo que discute Barra Moonline, puede hacer que esa ley que ya está perfectamente plasmada en las estructuras jurídicas haya una revisión y digan efectivamente, ¿no? Y pueda ser echada hacia atrás, pueda tener un cambio significativo. Entonces Barra Moonline se cuestiona si nosotros tenemos esa capacidad de ciudadanía o solamente tenemos una definición de que somos ciudadanos, como decir que somos libres, que tenemos derecho a la educación, a la vivienda, al empleo, entre otras cosas más. Entonces, Barra Moonline se pregunta si realmente hemos alcanzado esos niveles de ciudadanía que se presumen y que se dicen están vigentes en otras latitudes. Es un documento muy, muy importante, también una reflexión política. Barra Moonline se caracteriza por ser crítico, ¿no? Por ser reflexivo, y entonces nos muestra esas partes de este artículo muy interesante. Hay dos capítulos más. Uno de ellos se intitula Notas del consumo cultural en el municipio de Pachuca, Hidalgo, realizado en el 2008 de su servidor Asael Ortiz Lascano. Bien, este capítulo lo podemos platicar un poquito más. Les refiero, no es petulancia, yo estuve de director del Centro de Estudios de Opinión durante aproximadamente 10 años.
fungí como el director fundador. Y fíjense que en ese tiempo fue un excelente periodo que me permitió aprender muchas cosas, ¿no? Las encuestas es algo fantástico y entonces durante 10 años estuvimos haciendo aproximadamente unas 230, 250 encuestas que nos dejan muchas cosas aprendidas, muchas cosas, muchos saberes, y uno de ellos tiene que ver con la encuesta de consumo cultural en la ciudad de Pachuca. Anteriormente hubo el interés, ustedes recordarán por ahí, una encuesta nacional de consumo cultural, estuvo involucrado el Conaculta y fue levantada en algunos estados, principalmente con una mejor posición económica. Y entonces ahí tenemos el caso de lo que hoy conocemos con la Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León. Entonces se nos pedía en ese momento, en 2007 empezaron las charlas, que replicáramos justo ese cuestionario para la ciudad de Pachuca. Y entonces así nace ese proyecto. Se trata de aplicar para la ciudad de Pachuca, pero indiscutiblemente hay diferencias significativas. Una de ellas es que nosotros tenemos en Pachuca un buen nivel de bienestar, pero el nivel de bienestar es muy diferente a el ingreso. Y entonces tenemos buen bienestar, pero tenemos ingresos bajos. Eso es un tema de discusión, porque indiscutiblemente cuando hablamos de consumo cultural, estamos hablando de recursos económicos. El día de hoy hay distintos teóricos que pueden plantear esta postura desde lugares diametrales, ¿no? Uno de ellos es Pierre Bourdieu, su libro Consumos Culturales, y hay algunos otros teóricos que dicen no necesitas dinero para un consumo cultural. Contradicen a Bourdieu. Bourdieu refiere, si queremos tener un consumo de cultura, un consumo de cuestiones culturales, y específicamente cuando hablamos de consumo cultural nos estamos refiriendo a qué tanto vamos a zonas arqueológicas, qué tanto escuchamos música en vivo, qué tanto vamos como esto a presentaciones editoriales, qué tanto vamos a una sala de pensar, ¿no? ¿Qué tanto acudimos al teatro, a la ópera, a los museos? ¿Qué tanto lo hacemos? Y entonces, eso es el consumo cultural en términos generales. Bourdieu dice, si quieres ir a la ópera, si quieres ir al cine, si quieres ir al teatro, ¿no? Si te quieres desplazar a las zonas arqueológicas, necesitas dinero. Si no tienes dinero, no puedes consumir culturalmente. Hay algunos otros teóricos que dicen, no necesariamente las cosas son así, señor Bourdieu. Por ejemplo, no me gusta a mí el reggaetón, vivo en un condominio, pero el vecino de aquí enfrente todos los días sube su estéreo y pone sus CDs o, bueno, sus memorias de reggaetón. Entonces, aunque a mí no me gusta, yo ya sé quién es el reggaetonero número uno y sé cuáles son sus éxitos. Entonces, alguien diría, no necesariamente necesitas dinero para el consumo cultural. Entonces, lo que se hace en este capítulo del libro es discutir justamente esto. En este capítulo, vale la pena mencionarles, nos decantamos o me decanto por la postura de Pierre Bourdieu de que se requiere un recurso económico. Y en ese sentido se valida en el contexto de la ciudad de Pachuca de que, de acuerdo a los indicadores de la encuesta de consumo cultural en México, salimos relativamente bajos justo por la falta de ese dinero. No podemos ir a una ópera porque no tenemos dónde ir aquí. Entonces, la única forma es desplazarnos a Ciudad de México, a alguna otra ciudad circunvecina, o movernos a otra ciudad grande, como podría ser Guadalajara o el propio Monterrey, para poder acudir a un evento de ópera, al igual que a otros eventos importantes de consumo cultural. Ustedes piénsenlo. ¿Cuántas salas de pensar conocen? Por ejemplo, en algunos otros lugares se ha planteado que si nosotros queremos meditar, queremos reflexionar, entonces podríamos construir una sala de pensar, una sala aislada, probablemente el día de hoy con los elementos tecnológicos importantes, con internet, con una cámara
de buena resolución, con un televisor amplio, ¿no? Donde nosotros podamos proyectar nuestros documentos, con una biblioteca como estas, que nosotros podamos acudir un texto o también algún EPUB, un ebook, ¿no? Un libro en PDF que nosotros podamos tener en la mano mediante nuestro iPad y podamos leerlo. Entonces, podamos reflexionar, ¿no? Esa es la sala de pensar. Pero yo creo que es difícil tener incluso en casa una sala de pensar. Instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por ahí, dentro de sus instalaciones, tiene una sala de pensar. O ustedes imagínenlo, donde tenemos presentaciones editoriales. Una como esta, a lo mejor ahora por las cuestiones de pandemia, es difícil. Pero ustedes saben que la Dirección de Extensión de la Cultura se preocupa porque los alumnos universitarios, los alumnos de la Autónoma del Estado de Hidalgo, tengan eventos como este. Bien, ¿dónde más tenemos otras presentaciones editoriales en nuestra ciudad de Pachuca? Bien, es lo que detecta este documento. Y entonces, en ese sentido, se llegan a conclusiones importantes. Yo les diría, para consumir necesitamos forzosamente dinero. La cultura, por desgracia, requiere un monto de dinero. Para finalizar esta presentación tenemos otro capítulo más. Se intitula Información y opinión política de los hidalguenses hacia la elección de gobernador y diputados locales del año 2010. Este texto fue publicado por la maestra Julieta Chávez Sánchez, la maestra María de los Ángeles Rico Plasencia y su servidor Asael Ortiz Lascano. Más allá de los resultados, yo creo que vale la pena recordar un poco, y desde este espacio saludamos por ahí a Angelita y a la maestra Yuli. Son dos grandes colaboradoras del Centro de Estudios de Opinión. Yo les podría decir que llegamos juntos a ese centro cuando empezó a funcionar. Yo tuve que salir sobre el año de 2014. Ellas felizmente lograron su jubilación sobre el año de 2018, pero dejaron una escuela de hacer encuestas realmente de gran envergadura en esta institución. Tanto Julieta Chávez Sánchez como María de los Ángeles Rico Plasencia manejan muy bien la técnica de la encuesta. Manejan con un deleite la supervisión, la revisión, la mesa de validación, la captura de información, la interpretación, la elaboración de los cuestionarios, la revisión de los reactivos, las pruebas piloto, una gran cantidad de trabajo importante, y vale la pena en ese sentido mencionarlo, porque muchos de los trabajos, o por no decir todos los trabajos que se hicieron en el Centro de Estudios de Población, de opinión, perdón, y que tenían que ver con encuestas, se tiene que pedir la autorización del Instituto Estatal Electoral y en ese momento el Instituto Federal Electoral, ¿no? Que hoy conocemos como Instituto Nacional Electoral. Entonces se pide la autorización, pero además se debe de dejar un documento que valide nuestros resultados. Algunos de sus profesores, algunos de los colegas que también se dedican a hacer encuestas, saben que cuando dejamos este tipo de documentos, forzosamente debemos de decir cuál es el resultado que nosotros estamos previendo y además debemos de plasmar cuáles son las probabilidades de ingreso, los factores de expansión, el tipo de muestreo, entre muchas otras cosas, además de mostrar el cuestionario y los principales resultados que nosotros estaríamos ofreciendo. Este trabajo, el que se publica de 2010, justamente también por eso se publica, imagínense, nos habla de los distintos distritos en la entidad y nos muestra cómo quedaron los resultados. Para algunos los resultados no eran los esperados, pero indiscutiblemente son muy buenos resultados porque se apegan a lo que nos dijo el proceso electoral, la jornada electoral en ese momento. Entonces, en ese sentido se publica porque es un gusto, créanmelo, que cuando uno acude a una encuesta electoral,
los resultados que nosotros damos en una encuesta de salida y en las previas, que son las encuestas de cuál sería la postura en el proceso de la elección, es decir, cuál sería la intención de voto, así se les llama, y la encuesta que se levanta el día del proceso electoral se llama exit poll o encuesta de salida. Es muy grato cuando nosotros damos un resultado y es muy cercano a la realidad. Es muy complejo acertar, ¿no? Por ahí, indiscutiblemente, algunos tuvimos la suerte de acertar en algunos procesos, pero en este que está en el texto, quedamos muy cerca del resultado oficial, muy cerca. Entonces, se publica y prácticamente yo les diría que es un trabajo espléndido de Julieta Chávez Sánchez y de María de los Ángeles Rico Plasencia, ¿no? Que ahí me hacen favor de incluir, pero nos deja un grato sabor de boca. Para concluir esta charla, yo les invitaría, pueden conseguir el texto en la librería Carácter de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este texto también forma parte del Fondo Editorial Universitario. Los invito a que lo puedan revisar, que lo puedan analizar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo podríamos platicar con todo gusto. Al final les vamos a dejar el correo electrónico donde nos pueden localizar y será un placer saber que este texto es de alguna utilidad para ustedes. Les agradezco que estén con nosotros, que hayan estado atentos a esta presentación. No me queda más que despedirme y agradecerles su presencia a este programa editorialmente. Muchas gracias, buenas noches.